Buenas noches con todos, qué gusto saludarlos. Vamos a esperar un lapso de 2 a 3 minutos más, por favor, para que se sigan conectando y poder dar el curso como tal. Y me confirman de una vez si se escucha bien el audio. Buenas noches, Washington. Excelente. Gracias, Estefanía. Bienvenidos a todos. Entonces vamos a esperar un lapso de 2 minutos más y vamos a dar inicio, por favor. Bueno, entonces vamos a empezar. Qué gusto tenerlos aquí. Nosotros somos Estrategia, una empresa de consultoría y capacitación. Somos expertos en implementación de normativas de inocuidad, tanto en la industria alimentaria y cualquier tipo de negocio como tal. E igual hacemos cursos y capacitaciones de cualquier índole. El día de hoy vamos a ver una pequeña capacitación sobre el etiquetado de productos alimenticios, tanto lo que nos abarca la norma para aquí, para el Ecuador. Vamos a analizarlas de manera general y, bueno, invitarlos también. Se va a abrir un curso en el mes de enero para que puedan contemplar si tienen alguna duda en específico, algo que requieren aprender. Lo vamos a hacer durante el desarrollo del curso del mes de enero. Bueno, el día de hoy voy a presentarles así prácticamente la importancia del etiquetado de productos alimenticios, qué normas los aplica y bueno, vamos a iniciar. Algo adicional, igual si requieren tal vez el certificado de la pequeña capacitación del día de hoy, tiene un costo nada más de $5. Igual al final se les dará los medios de contacto para que puedan acceder a este certificado. Bueno, vamos a iniciar. Mi nombre es Alex Simbaña, pertenezco a la empresa de estrategia, estoy en la parte del Departamento de Asuntos Regulatorios y es muy importante el tema que les voy a indicar. ¿Sí? ¿Qué entendemos por etiquetado? ¿Sí? Tenemos una definición simple, es un conjunto de información, conjunto de informaciones obligatorias y voluntarias que se presentan en el envase de un producto alimenticio. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, por norma, tenemos que colocar siempre ciertos parámetros y voluntarias, es decir, información adicional que nosotros tal vez querramos colocar, pero siempre y cuando cumpliendo con la legislación y no engañar al consumidor. En este caso, siempre detallar lo que realmente refleja nuestro producto. ¿Cuál es la finalidad como tal de una etiqueta? Es informar al consumidor de qué es lo que va a consumir. Este tiene que ser de forma veraz y súper comprensible. Tanto en la composición, el origen, el listado de ingredientes, algunos parámetros obligatorios que igual que tiene que contener. Por ejemplo, aquí en Ecuador.
Nosotros vamos a cualquier tipo de supermercado y siempre vamos a, en primer lugar, a fijarnos en la etiqueta, cuánto producto tiene, la marca, el nombre como tal. Es decir, se coloca no solo por colocar, sino que tiene una norma como tal de rotulado. ¿Ok? Aquí tenemos la función como tal de la etiqueta, tanto tiene una función legal, una función sanitaria y una función comercial. En la legal, ¿qué nos quiere indicar? Que garantiza el cumplimiento de la normativa vigente, demostrando que el producto está debidamente regulado y autorizado. Aquí en el Ecuador, para poder comercializar un producto, en primer lugar tenemos que sacar bien sea una notificación sanitaria con ARSA, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, o que el producto esté inscrito en una línea de buenas prácticas de manufactura. Aquí, ¿qué quiere decir en la manera legal? Que es igual para poder comercializar cualquier tipo de producto, siempre va a pasar por un filtro, que en este caso es la institución del ARSA. ¿Ok? Sanitaria, proteger la salud del consumidor, proporcionando información clara sobre los ingredientes, alérgenos y fecha de caducidad. Sanitaria, ¿qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, hablemos de alérgenos. ¿Qué tal que yo sea alérgico, no sé, a la leche o a la lactosa? ¿Y qué tal que el producto no me indique que tal vez puede contener este tipo de materia prima que me puede dar una cierta afección posteriormente? Sí, por eso es muy importante saber rotular correctamente y cuándo hacerlo, ¿ok? Asimismo, la fecha de caducidad. En efecto, nosotros vamos a cualquier tienda o cualquier producto y que ya haya sido procesado, siempre nos vamos a fijar en la fecha de caducidad de igual manera, ¿ok? Comercial. Es muy importante también el etiquetado para poder diferenciarlo del producto en el mercado. Es decir, nosotros no solamente tenemos que colocar que la etiqueta sea llamativa, sino que también tiene que cumplir con todo lo que nos diga la norma, ¿sí? Ya sea en el Ecuador, ya sea en un país de Centroamérica, ya sea en Estados Unidos, que allá lo regula la FDA, ya son mucho más estrictos, igual en la Unión Europea, que es la EPSA, ¿ok? Y bueno, finalmente, el comercial, comunicar sus atributos y fortalecer la confianza en el consumidor, porque igual, yo me pongo como ejemplo, yo voy y compro un producto, en primer lugar veo que me indique todo lo que yo estoy buscando. Y obviamente, al tener esta claridad, voy a ser un fiel consumidor del producto, porque obviamente digo, ah, bueno, esa marca está, el producto es de buena calidad, me informan correctamente y no he tenido ningún tipo de altercado, ¿sí? Porque hay algunas ocasiones que por el mal etiquetado em, pueden suceder este tipo de afecciones a nuestros consumidores, sobre todo, y perder esta confianza. En el otro caso, en controles posteriores, que en este caso les menciono, hace el ARSA y el INDEN en control de etiquetado, puede, si es que no cumplimos, nos puede llegar un acto sancionatorio. Es por eso que es muy importante conocer lo que es el etiquetado, ¿ok? Etiquetado como requisito de acceso a mercados, ¿sí? Si nosotros etiquetamos bien, nos permite cumplir con las exigencias tanto legales y técnicas establecidas por las autoridades sanitarias de cada país. Si yo ya tengo aquí un producto que pega bien, veo que tiene bastante aceptación en el mercado y después, no sé, tengo algún negocio que se cerró con algún país extranjero, pero ahí me van a pedir que cumpla con ciertas características, que el nombre tiene que ir así, que la tabla nutricional tiene que detallar tales apartados, por ejemplo, aquí en el país se detalla el contenido neto, me voy a ese ejemplo, en gramos o en kilogramos para alimentos sólidos, en mililitros o litros para alimentos líquidos. Y allá, por ejemplo, pueda variar este tema de ya no en gramos, declarar en gramos, sino que por ejemplo, en la FDA me permite la declaración en la etiqueta que lo hagan onzas, ¿sí? Hay estas pequeñas variaciones que se tienen que contemplar, obviamente siempre rigiéndonos a la norma vigente que nosotros queremos ingresar al mercado. Así como también tenemos un segundo punto importante, que a través de la etiqueta se demuestra la conformidad del producto con normas de inocuidad, información al consumidor y trazabilidad. Esta palabra muy importante, trazabilidad, les adelanto un poco.
Para dar una trazabilidad correcta, siempre hay que colocar un número de lote, eso es de manera obligatoria, y eso nos pide como requisito en todas las normas como tal, colocar el lote del producto para poder identificarlo. Y un punto más importante también, un etiquetado correcto evita rechazos. Les doy un claro ejemplo, me voy de igual manera a la FDA. Si mi producto no, bueno, sale de aquí del país, todo ok, pero al momento de llegar allá a Estados Unidos, se hace un control y si ven que la etiqueta no cumple con la norma que ellos tienen, simplemente les devuelven toda la carga. Sanciones, como les había mencionado, si hacen controles posteriores, aquí se sigue un proceso sancionatorio, se determina la cantidad como tal, y eso es lo que no se quiere, ya que estas sumas son altas. Y barreras técnicas al comercio, es decir, no podría extender mi producto hacia el exterior. Vamos a ver unas normas relevantes de referencia. El Codex Stan 1.1985, etiquetado general. Codex Stan 146, declaración nutricional, es decir, todo lo que abarca la tabla que podemos observar en algunos alimentos, porque, ojo, les adelanto que no todos los alimentos están obligados a declarar lo que es la tabla nutricional. Existen algunos productos que están exentos de esta declaración, y asimismo de los aditivos alimentarios. Bueno, aquí en el Ecuador, eh, las normas como tal que rigen para el etiquetado es la NT-INE 13741, que es el rotulado de productos alimenticios. Más adelante vamos a ver de manera general cuáles son estos parámetros que yo tendría que cumplir para cumplir con esta norma de rotulado. Asimismo, la INE 13742 que nos habla, les adelanto igual, nos habla de cómo nosotros podemos armar nuestra tabla nutricional, cómo determinamos el porcentaje de los BDR, cómo sacamos el porcentaje de las kilocalorías, prácticamente, o cómo nosotros determinamos el tamaño de la porción. Eso nos habla esta norma en general. La INE 13343. Esta norma de etiquetado nos habla sobre las declaraciones funcionales que podría atribuirse a mi producto. Es decir, aquí tengo que cumplir con ciertas condiciones para poder hacer este tipo de declaraciones. Caso contrario, si no tengo sustento, si no me baso en algo, no estaría etiquetando de manera correcta mi producto y lo que estaría causando o lo que estaría provocando es un engaño hacia el consumidor. ¿Ok? Y también tenemos el Reglamento Técnico Ecuatoriano INE 022. Esta norma nos habla sobre el famoso semáforo que nosotros podemos observar, el típico alto en azúcar, medio en grasa o bajo en sal. Ustedes se preguntarán, pero Alex, ¿cómo yo hago el cálculo? ¿Cómo puedo determinar el color de la franja? ¿Estoy obligado, no estoy obligado a colocar el semáforo en mi producto como tal? Igual vamos a poder abarcarlo de manera general. ¿Ok? No, voy a hablar un poco de la NTIN en 13341, la que prácticamente esta norma nos menciona que nosotros tenemos que colocar de manera obligatoria la denominación del alimento. ¿Qué quiere decir esto, Alex? Es decir, colocar un nombre que esté acorde a la naturaleza de mi producto. Ejemplo, em, me voy a una bebida carbonatada. Tengo que declarar bebida carbonatada sabor a naranja. ¿Sí? Es decir, tengo que colocar, ya así sea extenso el nombre, tengo que colocar lo que realmente es. No solamente colocarle el nombre de fantasía, que muchas veces suelen cometer estos errores. Eh, sí, hay que tener en consideración eso. La INE lo que nos dice es que podemos colocar la denominación del alimento, es decir, el nombre extenso y acompañado o acuñado del nombre de fantasía. Eso sí se puede hacer, pero siempre y cuando declaremos siempre el nombre completo del producto. Adicional, en la cara principal, esto les había mencionado igual la norma que nos menciona.
La norma como tal que nos menciona que en la cara principal, por favor si pueden apuntarlo, igual algo importante, en la cara principal siempre tiene que estar el nombre del producto, la declaración del contenido neto. El contenido neto ya les adelanté hace un momento, si es un alimento sólido, tiene que estar en unidades del sistema internacional, sea gramos o kilogramos, ¿ok? Y asimismo, si es un alimento líquido, tengo que declarar en unidades del sistema internacional, que son mililitros o litros. Y la marca de mi producto. Esos tres parámetros que les acabo de mencionar se los debe colocar de manera obligatoria en la cara principal de mi envase. De ahí la demás información, ya sea, por ejemplo, la lista de ingredientes. Esto puede estar tanto en cualquier parte del envase, pero siempre y cuando tiene que estar declarada en orden decreciente de proporciones. Ejemplo, si algún tipo de, me invento algún tipo de pasta, tengo que, me invento, pongo un ejemplo, hago pasta de tomate, lo utilizo lo que es el tomate como tal, también utilizo algún tipo de conservante y sal, por ejemplo. Tengo que declararlo acorde al orden de proporciones. En este caso tendría que connotar, hacer un cálculo de porcentajes, sea de la pasta, sea del saborizante, perdón, de la pasta, del conservante y de la sal, y ver cuál colocarlo primero. Y aquí también les adelanto, antes de utilizar algún tipo de aditivo, siempre básense en la normativa del Códex Alimentarios. Ahí nos establece los límites máximos que podemos utilizar de cada tipo de cada aditivo para que no podamos tal vez causar algún tipo de intoxicación. ¿Ok? Eso como tal en la lista de ingredientes. Algo adicional que también les doy un tip. Si yo utilizo ya sea un producto ya terminado, me invento, elaboro, no sé, una barra de chocolate. Y en la barra de chocolate tengo pasta de cacao, manteca de cacao y tal vez le utilice algún tipo de, no sé, leche en polvo, me estoy inventando. La leche en polvo como tal ya va a tener unos subingredientes y estos se los tiene que colocar entre paréntesis, asimismo, todos los subingredientes que tenga este alimento compuesto. Esto aplica para todo tipo de productos, ¿sí? Porque estos sí suelen revisarlo en el tema de etiquetado, sobre todo porque, por ejemplo, si yo tengo una materia prima y tal vez yo digo, ah, no, pero si yo no tengo manejo ningún tipo de alérgeno, pero si mi materia prima en sus ingredientes tiene algún alérgeno como tal, estoy obligado a declararlo, ¿ok? Eso en cuanto a la lista de ingredientes. También en este apartado, si utilizo aditivos, tengo que siempre colocar eh, la función y entre paréntesis, ya sea el nombre común o el nombre comercial o el código del aditivo. Me invento por ejemplo, conservante, entre paréntesis coloco sorbato de potasio, ¿ok? O pongo conservante y coloco el código acorde al aditivo que estoy utilizando. ¿Eso dónde lo podemos encontrar? En el Códex Alimentarios o en algún tipo de bibliografía válida, ¿ok? Eso como tal. También tenemos nosotros que declarar de manera obligatoria lo que es el nombre y dirección del fabricante o importador. Es decir, el típico que nosotros podemos observar en las etiquetas, elaborado por tal persona, y también ahí hay que colocar la ciudad y país de origen. Quietos. La ciudad y país de origen. ¿Sí? También tenemos que colocar de manera obligatoria el tema de la información nutricional, pero bueno, ya vamos a llegar a ese punto y ver si es que aplica o no aplica a mi producto. Así como también el semáforo. El semáforo no siempre se coloca en todos los productos, sino que depende. Bueno, ya les voy a explicar, ya vamos a llegar a ese tema para poderlo establecer. Y algo adicional que hay que colocar es la forma de conservación del alimento. ¿Qué quiere decir esto, Alex? Es decir, en qué condiciones se puede almacenar el producto. Lo típico, almacenar en un ambiente fresco y seco
o si mi producto requiere refrigeración, conservar en refrigeración, o si mi producto requiere congelación, declarar esto, por favor. Ejemplo, los productos que requieren congelación, las pulpas congeladas, ambiente en fresco y seco, el chocolate, las harinas, el azúcar, la sal, eso como tal. En refrigeración, aquí podemos tal vez observar algún tipo de yogur, algún tipo de queso, ¿sí? Pero siempre y cuando que esté acorde a mi producto, ¿sí? Esos son los requisitos que son indispensables. Otra información que les había contemplado, vamos a hablar sobre, vamos a hablar sobre la INE 13342. Todo lo que les acabé de hablar abarca la INE 13341. Eh, bueno. La INE 13342, que nos habla sobre cómo nosotros podemos calcular el tema de las porciones, el tamaño de la porción, cómo calcular las calorías, de dónde sacamos la grasa total, cómo hacemos estos cálculos como tal, cómo sacamos el VDR, ¿sí? A eso nos va a hablar prácticamente toda esta norma, igual durante el curso que se va a brindar, ahí vamos a verlo con ejemplos, igual si tienen algún tipo de producto que tal vez requieran validarlo, podemos hacerlo en el desarrollo del curso como tal de etiquetado, para que no tengan ningún tipo de inconveniente, pero les adelanto, lo que es obligatorio colocarlo en la tabla nutricional es, siempre tiene que ir encabezado como información nutricional, en la parte de abajo el tamaño de la porción, después connotar, o en la parte inferior también colocar el número de porciones por envase, posterior a eso colocar las calorías, es decir, o la energía como tal. Después de eso se tiene que declarar la grasa total, la grasa saturada, las grasas trans, el colesterol, el sodio, los carbohidratos, la fibra dietética, azúcares totales. Igual manera colocar un apartado de, si no sé si se han fijado, que en las tablas nutricionales siempre se coloca, está basado en una dieta de 8.380 kilojoules, que equivalen a 2.000 kilocalorías. ¿Sí? Igual vamos a aprender todo eso, pero les adelanto que eso es lo que se tiene que declarar de manera obligatoria, siempre y cuando se aplique para mi producto. De manera general, los alimentos que están exentos de la declaración de la tabla nutricional están, por ejemplo, la sal, están ¿cómo se llaman? Los condimentos, también está el vinagre, también están exentos los productos alcohólicos, también están exentos aquí los tés y tisanas como tal, entre otros que prácticamente no aportan ningún tipo no aportan en grandes cantidades significativas de todos los componentes, de los principales componentes que son grasa, azúcar, sodio, carbohidratos, proteína, etcétera. ¿Sí? Esos son los que están exentos, pero igual vamos a verlo de manera detallada en el curso, ¿ok? Aquí también vamos a hablar sobre el semáforo que les había comentado. El RTE 022 es el que se aplica para la declaración del semáforo, cómo se calcula y qué condiciones tiene que cumplir. El semáforo, para poder igual determinar el tamaño, se tiene que aplicar una cierta fórmula para determinar el área, en qué parte tiene que estar colocado, así mismo. Lo que nos menciona la norma es que si tenemos una etiqueta, ¿sí? Una etiqueta que solamente tiene una parte, no tiene cara principal ni cara secundaria. La norma, ¿qué es lo que nos menciona? Que el semáforo tiene que estar colocado en el lado superior izquierdo, ¿sí? Y si tenemos una cara principal y una cara secundaria, el semáforo tiene que colocarse en la parte superior izquierda del panel secundario. Ojo con ello, ¿sí? También vamos a ver
de esta norma no solo abarca el semáforo, sino también abarca otro tipo de declaraciones. No sé si ustedes han podido connotar, si van, por ejemplo, van a comprar una bebida carbonatada, no sé, una Coca-Cola. En algunos ustedes van a poder observar que tiene una franja pequeña con una franja pequeña con un fondo blanco que menciona este producto contiene edulcorante no calórico. Esta declaración es obligatoria, les adelanto asimismo, debido a que el reglamento técnico 022 nos indica que si es que utilizamos algún tipo de edulcorante como la stevia, tenemos que declarar, o la sucralosa, tenemos que hacer este tipo de declaraciones, ¿sí? Todo eso vamos a verlo. Igual existen otro tipo de, de mensajes obligatorios que tenemos que colocar, pero ya depende mucho del tipo de ingredientes que nosotros vayamos a usar. Igual es muy importante conocer estos temas. ¿Qué tipo de errores frecuentes en etiquetado pueden haber? Por ejemplo, aquí podemos observar que existe tal vez un tamaño inadecuado de las etiquetas que tal vez no me permiten que la información que yo esté colocando no abarque o no me permita la legibilidad. No se olviden que siempre una etiqueta tiene que transmitir información hacia nuestros consumidores. Esa es la principal característica de una etiqueta ese es el objetivo del etiquetado. Ahora sí vamos a ver, también podemos observar errores de ortografía. Siempre hay que tener cuidado, como ya ustedes bien saben. Bueno, si alguien ya maneja el tema de tiene algún tipo de producto, obviamente si va algo mal impreso, no solo me incurriría tal vez botar las etiquetas, sería un gasto sumamente alto, porque normalmente en las imprentas o donde se hacen las etiquetas, no es que le van y le imprimen solamente 10 20 o 100 sino que ya les imprimen por miles. Siempre hay que enviarle a alguien experto, igual a alguien que tal vez sepa del etiquetado antes de mandar a imprimirlos, ¿sí? Otro tipo de errores, uso de marcas o nombres que inducen al error. Me ha pasado y por experiencia, em, por ejemplo, alguna marca menciona vida natural, por ejemplo. Y el ARSA, como les había mencionado, siempre pasa por un filtro cuando se obtiene una notificación sanitaria. Me va a decir no se puede utilizar esta marca debido a que puede inducir daño al consumidor o engaño al consumidor, perdón. Siempre hay que tratar de usar algún tipo de marca que tal vez no sea, eh, no esté acorde a mi producto. Siempre evitarlo, ¿ok? Tal vez buscar algún tipo de otras opciones, ¿ok? Declarar funciones no permitidas, por ejemplo, algo que está sumamente prohibido y a esto aplica para todos los países, es que nosotros hagamos declaraciones terapéuticas, ¿qué quiere decir? Medicinales. Ejemplo, que mi producto le va a ayudar, no sé, a cicatrizar más rápido las heridas, por ejemplo, o el producto le va a ayudar a resolver algún tipo, diagnosticar algún tipo de enfermedad. Eso no se puede colocar. Ojo, todo tipo de alimentos, inclusive a los suplementos alimenticios. En los suplementos alimenticios, ¿qué sí podemos colocar? Eso abarca ya la INE en 374.3. Por ejemplo, si utilizamos aquí igual veo una pregunta de los probióticos, siempre tenemos que cumplir con un estándar igual que la norma nos menciona y cuánto es lo mínimo que tenemos que cumplir para poder hacer este tipo de declaraciones. En suplementos alimenticios, de igual manera, si yo utilizo tal vez extractos, tal vez utilizo, igual me voy al ejemplo de los probióticos, siempre validarlo con, ya sea con revistas científicas o tal vez estudios de entes reguladores de alta dirección, como por ejemplo ARSA aquí en Ecuador, INVIMA de allá de Colombia, la FDA de los Estados Unidos, la EFSA de Europa. Si es que existen artículos relacionados o tengan correlación entre sí a mi producto o tal vez de mis ingredientes y vea que en el estudio diga,
a tal porción, se determinó que en el grupo de población, no me invento, 18 a 28, a 30 años de edad, se vio algún tipo de mejoramiento, se reguló, me invento, el sistema digestivo. Si hay esa palabra, si por ejemplo, si en el estudio está el ingrediente o la materia prima que utilizo, casi en la misma concentración, y en la conclusión como tal el estudio me menciona que si hubo algún tipo de beneficio, puedo hacer esta declaración, caso contrario no, y no podría realizarlo. También tenemos otro tipo de errores que son aditivos mal codificados. Por ejemplo, si yo coloqué que estoy utilizando sorbato de potasio y tal vez me equivoqué, el código, no sé, del benzoato de sodio, por ejemplo. Siempre hay que tener en consideración, siempre hacer una revisión antes de una impresión con un experto en etiquetado, sobre todo alguien que maneje la norma al revés y al derecho del, del país al que va a ir el producto o donde se va a comercializar. ¿Sí? De eso les doy un tip. Incongruencia entre fórmula y etiqueta. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez si yo ya notifiqué algún producto a ARSA y tal vez durante el transcurso, el desarrollo o del tiempo vi que agregando algo más, algo adicional a mi producto, veo mejoras o un mejor rendimiento, eh, tendría que sacar una nueva notificación porque obviamente estoy cambiando de componentes y habría incongruencias. Si yo digo que utilizo, si yo digo que mi etiqueta solamente utilizo esto y después en una inspección verifican que estoy adicionando algo más, puede incurrir en un proceso sancionatorio, porque en primer lugar no notifica al ARSA esto y el producto prácticamente estaría vendiéndose de manera ilegal. ¿Ok? Denominación que no refleja la naturaleza real del producto. ¿Esto qué quiere decir? Algo muy importante que les mencionaba, si yo voy a colocar un nombre a mi producto, tiene que ser el nombre extenso, es decir, todo lo que me invento. Por ejemplo, me voy a las gelatinas, ¿ok? El nombre de fantasía es gelatina de uva, pero el nombre comercial, digamos, el nombre completo es mezcla en polvo para preparar postres sabor a, me invento uva, manzana, etcétera. ¿Sí? Siempre colocar eso, como les había mencionado, el nombre del producto real con el nombre de fantasía, si pueden ir los dos, pero siempre y cuando bien sustentado, ¿ok? Bueno, hablando de manera general, ya habíamos visto el tema de etiquetado. Igual vamos a hablarlo en el curso como tal, de manera profunda. Bueno, vamos al etiquetado en Centroamérica. El idioma español es obligatorio, igual la dimensión legal, como ustedes pueden observar. Lista de ingredientes y aditivos, información del responsable en la región, lote y vencimiento. Ustedes si pueden, tal vez alguien ha tenido la oportunidad, tal vez tener algún producto mexicano o algo como tal, ustedes pueden observar que existen diferencias. Allá no es que declaran un semáforo, sino que declaran los famosos octógonos. Igual en el curso vamos a ver cómo lo calculan, qué normas se aplica para eso y es muy interesante. Igual vamos a verlo, pero les hablo de manera general que esto es el tema de etiquetado para Centroamérica. Particularidades, flexibilidad frente a Ecuador, alineación fuerte con Codex. Eso como tal de Centroamérica. Ahora vamos a ver algo general igual de la normativa de etiquetado de la FDA. Bueno, vamos a responder algunas preguntas que veo aquí en el chat. Dalia nos menciona, buenas noches, ¿desde qué cantidad de ingredientes se debe declarar en la lista de ingredientes? Muy buena pregunta. Hay normas en otros países que dicen que menor al 5%. No es necesaria declaración. En Ecuador hay una cantidad definida. Bueno, aquí existe una norma como tal que nos menciona que dependiendo de la naturaleza del producto, podemos exceptuar algunos ingredientes, pero igual, como hay una norma de etiquetado de manera general para todos los productos, existen normas internas para cada producto. Por ejemplo, hay una INEM para chocolate, hay una INEM para los licores, hay una INEM para las leches fermentadas. Es decir, nosotros igual tenemos que basarnos en eso. Y ahí nos mencionan en cuándo podemos nosotros estipular la omisión tal vez de la declaración de algún tipo de ingrediente.
Pero lo normal, bueno, en algunas INE, cuando es menor al 5% no estamos obligados a declarar el, los ingredientes, los ingredientes como tal, pero eso ya les digo, les invito a revisar de igual manera la INE en general y la INE en específica para cada tipo de producto. Aquí hacen otra consulta. Bruno menciona, buenas noches. En el tema de las fechas incorporadas en una etiqueta, ¿cuándo es necesario detallar día, mes y año? En caso solo puede detallar Bueno, ahí existe en la INE en 374. Uno nos especifica si mi producto dura de tanto a tanto, tenemos que declararlo día, mes y año, pero si mi producto dura más, solamente tenemos que declarar mes y día. Eso como tal, igual vamos a poder contemplarlo en el curso. Buenas noches. ¿Cómo respaldar la creación de los probióticos? Como les había contemplado, eso igual está en la INE 374.3. Ahí nos menciona las condiciones en las cuales nosotros ya podemos hacer este tipo de declaraciones. Ahora Pablo nos menciona, ¿cuáles son las sanciones si un ente regulador encuentra problemas con el etiquetado de un alimento? Muy buena pregunta. Generalmente este tipo de sanciones, en primer lugar, puede definirse mucho dependiendo de la gravedad. Os pongo un ejemplo. em, si tal vez mi producto no declara algún tipo de alérgeno como tal, puede incurrir en la multa económica que son de aproximadamente 10 salarios básicos. Esto se basa en la ley orgánica de salud. Dependiendo, como les menciono, siempre va a depender de la gravedad. Bien puede ser una multa económica, cierre del establecimiento, clausura, y también en ciertas condiciones, si yo tengo notificación sanitaria o código EPM, también puede incurrir la cancelación de las mismas. Eso con ARSA, con INEN es diferente, igual ahí son las multas un poco más fuertes que abarcan entre los 17 a 18 mil dólares más o menos por el tema de mal etiquetado. Bueno, Gabriela nos menciona, buenas noches, ¿se pueden colocar sellos de BPM o de haber certificado HACCP? O excelente pregunta. Lo que la norma nos especifica es que nosotros no podemos colocar este tipo de certificaciones. No podemos colocarlo. ¿Ok? ¿El nombre del producto tiene algún tamaño definido? Sí, en la INE 374.1 sí nos menciona las dimensiones que tendría que contener, pero normalmente lo que igual sugiero por experiencia es que estos suelan ser legibles. ¿Ok? Vamos a continuar. Como les había contemplado, tenemos una norma de etiquetado en cada país. Bueno, aquí vamos a ver también de lo que es el etiquetado de la FDA, que esto abarca netamente a los Estados Unidos. Aquí ustedes van a poder aprender en qué es un panel principal, qué declaración tengo, cómo tengo que hacerlo, cómo tengo que declarar el contenido neto. Es decir, no, allá son mucho más estrictos y mucho más específicos en cuanto a tamaños y dimensiones, así como también son muy, muy, muy estrictos en el tema del etiquetado de la información nutricional. Allá existen estándares como declarar las calorías. Por ejemplo, allá ustedes van a observar que las calorías van a estar más detalladas que la demás información. Eso igual nosotros vamos a aprender. Es decir, aquí en lo que es la FDA, vamos a ver lo que es el panel principal, panel de información secundario, los ingredientes, cómo tenemos que declararlo en el caso que nosotros importemos el producto para allá, exportemos, perdón, el producto para allá, cómo tiene que ir declarada la información del exportador, cómo tiene que estar colocado la información del distribuidor, qué información sí o sí obligatoriamente tengo que declararlo, qué no puedo declarar. Igual el sistema de unidades, o sea, cómo yo declaro el tema del contenido neto, en qué unidades, allá ellos manejan otras unidades. Vamos a aprender todo ello y cuál es la norma que se encuentra vigente, que igual nosotros vamos a poder observarlo, que es la 21 CFR. ¿Ok?
Errores frecuentes que se hacen normalmente allá en los Estados Unidos: información incorrecta de la tabla nutricional, claims no autorizados o leyendas no autorizadas, uso indebido de términos como natural o healthy o saludable, perdón, confusión entre suplemento y alimento. Es decir, vamos a observar todo ello. Es muy importante, es súper interesante el tema del etiquetado. No se asusten, no es que sea tan difícil, sino que son información más vasta, ¿ok? Porque vamos a ver igual a qué tipo de productos igualmente aplica y no aplica el tema de la información nutricional. Aquí nos hacen una consulta, a ver. Dominic, si un producto tiene en sus ingredientes jugo de caña, ya no va a semáforo. Ya, muy excelente pregunta. Si es un jugo de caña, es decir, solamente dejo el solamente tengo el jugo como tal, no le agrego ningún tipo de aditivo, no le agrego alguna fuente de sal, alguna fuente de azúcar o alguna fuente de grasa como tal que no sea propia del alimento, estoy exento de declarar el semáforo como tal. Pero ¿qué tal que yo al jugo de caña le utilizo algún benzoato de sodio, por ejemplo? El sodio ya, si yo realizo análisis de laboratorio, ya me va a reflejar esta cantidad y estoy obligado de que ahí sí declarar la el semáforo como tal en nuestra etiqueta. Pero si mi producto no lleva nada, solo, no sé, me invento, se sometió a un proceso de pasteurización, estamos exentos de la declaración del semáforo. Bueno, hay otra consulta. Buenas noches. En el caso de ingresar los documentos para la obtención de una notificación sanitaria por vía simplificada, sin contar aún con los análisis de laboratorio, posteriormente se puede ingresar una modificación de la tabla nutricional, por ejemplo, o habría que obtener una nueva notificación sanitaria. Verá, el proceso adecuado para la obtención de una notificación sanitaria es antes cumplir con lo que la normativa INE me menciona del producto, si es que hay, o si no hay, basarme en una norma internacional. Y si no hay una norma internacional, bueno, ahí sí ya basarme tal vez con alguien, algún experto del área como tal, para poder enviar las muestras hacia un laboratorio y hacer todo el debido proceso para poder establecer la tabla nutricional y el semáforo si es que aplica. Siempre es importante contar con los análisis antes de realizar el proceso de habilitación o, bueno, de obtención de la notificación sanitaria. ¿Por qué? ¿Por qué les menciono esto? Porque la norma actual que nos especifica si podemos hacer algún tipo de cambio en la tabla nutricional, pero ya sea por tamaño, por porción, es decir, cambiamos el tamaño de porción de la información nutricional, o tal vez, o sea, hicimos algún tipo de actualización, tal vez hubo una mejora, tal vez en algún método de análisis de algún parámetro, me invento, y mediante eso sí puedo hacer la modificación de la tabla nutricional. ¿Ok? Bueno, vamos con esas preguntas y las demás vamos a dejarlas al final. ¿Ok? Bueno, estos son de los errores frecuentes, como les había mencionado, de los Estados Unidos. Ahora vamos al etiquetado de la Unión Europea. Aquí ustedes pueden, bueno, pueden observar que en Europa hay varios países, no todos manejan el mismo idioma. Por ejemplo, me invento en la Unión Europea hay idioma portugués, el español, incluso también el inglés. Siempre los requisitos claves que siempre la etiqueta donde se va a comercializar esté en el idioma acorde al país. Y lo demás información es de manera general. La información nutricional obligatoria, que tiene que contener mi cara principal de mi etiqueta, cómo tiene que ir detallada mi tabla nutricional. Y aquí también algo que hay que diferenciar y algo que me olvidé mencionarles igual. En Ecuador tenemos algunos alérgenos que sí son obligatorios declararlos aquí. En Estados Unidos de igual manera tienen sus alérgenos como tal. Y en la Unión Europea van a connotar que ellos son más propensos a sufrir alergias. ¿Sí? Por ejemplo, allá en
En la Unión Europea los alérgenos tienen que estar resaltados. Aquí podemos observar los alérgenos comunes de allá de la Unión Europea, que nos habla, por ejemplo, allá alimentos que contienen gluten. ¿Cuáles son? El pan, o aquellos derivados del trigo, aquellos de la avena, del centeno como tal. Los crustáceos allá son propensos a ello, igual a los huevos también, al pescado, a los cacahuates o maní, a la soya que se utiliza, o la lecitina de soya igual que se utiliza mucho en lo que es como emulsionante en el tema de los chocolates o algún tipo de producto que requiera emulsión. Lácteos, aquí hablamos de manera general del queso, la leche y otro tipo de derivados lácteos como tal. Frutos de cáscara, aquí van lo que son las nueces, las almendras como tal. Allá algo muy importante que hay que conocer es el apio. Allá también es obligatorio declarar aquellos productos que contienen apio, porque allá sí son propensos a sufrir este tipo de alergias. De igual manera, la mostaza, igual a los granos de sésamo. Ustedes se preguntarán cuáles son los granos de sésamo. Es el famoso ajonjolí que nosotros podemos observar, no sé, aquí en Ecuador, esas pequeñas semillitas que se colocan en los panes. Esos son los granos de sésamo. Dióxido de azufre y los sulfitos, los famosos sulfitos, que generalmente se los utiliza, no sé, para elaboración de vinos o, bueno, ya los sulfitos también se le utiliza lo que es mucho en la industria del azúcar, por ejemplo, allá sí hacen una sulfitación. Allá también son alérgicos a los moluscos y a los famosos saltramuces. Aquí en el Ecuador lo consumimos bastante. Ustedes se preguntarán, Alex, ¿qué es eso? Son los chochos. Allá son alérgenos a este tipo de productos. ¿Sí? Vamos a ver qué tipo de errores frecuentes estos tienden a tener. Son normalmente uso de claims, así mismo como en la FDA. Aquí en Ecuador igual, en cualquier tipo de país, si el claim no está acorde a lo que realmente refleja mi producto, no estaría cumpliendo con lo que me dice la norma. No destacar los alérgenos, les mencioné y estaba resaltado de igual manera que los productos como tal, los alérgenos, perdón, tienen que estar sumamente resaltados. Tamaño de letra inferior al permitido, allá igual vamos a ver qué tipo de dimensiones van a tener, tienen que tener, perdón, tienen que tener la información que se va a plasmar. Traducciones incorrectas. ¿Qué tal si mi producto en primer lugar lo estuve vendiendo, no sé, en España? Y allá, obviamente, el idioma es español, pero después en la traducción envío información que no está corta. Tal vez si lo traducía al portugués, lo traducía al inglés, lo traducía a algún tipo de otro tipo de idioma. Tengo que ver siempre que lo que yo estoy colocando, lo que voy a imprimir, sea acorde al país de destino, es decir, sea entendible y no pueda llegar a causar algún tipo de confusión. Por ejemplo, acá podemos observar un ejemplo común, crema de champiñones. Y acá tenemos crema de harina, almidón, glutamato, fécula de patata y sal. Ese sería el nombre correcto y el nombre de fantasía, ¿cuál sería? Una crema de champiñones, pero siempre y cuando se tenga la connotación de lo que realmente va a reflejar mi producto. ¿Ok? Y también algo común que siempre hay que denotar o connotar en todo tipo de productos, en cualquier tipo de norma, es que no podemos declarar la palabra natural. ¿Por qué? Porque mi producto obviamente ya ha pasado por un proceso de transformación. Eso igual no está permitido. Yo igual he visto que existe en el mercado mucho el tema del uso de la palabra natural y eso no está permitido para que lo puedan tener en consideración. Bueno, como conclusiones de la capacitación del día de hoy, el etiquetado, como se puede observar, es un requisito crítico de cumplimiento. Es decir, que si la norma menciona que tengo que declararlo, tengo que hacerlo. Es decir, eso no está a debate, pero sí tengo que saberme al revés y al derecho el tema del etiquetado para no poder caer en lo que les había mencionado, en alguna multa, algún cierre del establecimiento
sobre, no sé, tal vez algún tipo de daño a mi consumidor, si es alérgico a algo. Ustedes, si, no sé si alguien tiene la experiencia de haber visto a alguien que es propenso, no sé, a algún tipo de alimento, mm, les falta el oxígeno, les sale ronchas, y en el peor de los casos incluso les puede causar la muerte si es que no se lo atiende de manera inmediata. Otra conclusión, códex como base, pero no sustituto normativo. Como les mencioné, existen normativas en cada país. La correcta denominación evita observaciones, es decir, siempre tengo que estar seguro de dónde, a qué tipo de INE es aplicable mi producto. La coherencia entre fórmula y etiqueta es clave, ¿sí? Cuando nosotros regularizamos el producto como tal, ya sea por BPMs o por notificación sanitaria, siempre tenemos que tener esta coherencia de todo lo que estemos utilizando nosotros tiene que estar concordante u homologado con mi etiqueta, ¿sí? Vamos, bueno, vamos a responder algunas preguntas en este momento. Caterine nos pregunta, ¿los productos que sean semi-elaborados tienen que necesariamente la información nutricional? Los productos semi-elaborados, ahí depende mucho de dónde se va a mostrar el producto. Si mi producto está en percha como tal, y ha pasado algún proceso de transformación, em, sí tendría que declararlo. Pero ojo, también hay una norma que abarca si mi producto o no está, está sujeto a la obtención de la notificación sanitaria. Eso también hay que tenerlo en consideración. Actualmente hay una norma que es la 016, pero esta, bueno, se va a actualizar en febrero del año 2026. Ahí nos especifica qué tipos de productos están obligados y qué tipo de productos no están obligados a sacar notificación sanitaria o tal vez están inscritas en una línea de buenas prácticas de manufactura. ¿Ok? Nos preguntan, ¿la tabla nutricional para notificación sanitaria no podría ir obtenida por cálculo? Eh, Como les comenté, como experiencia y por sugerencia de igual manera, siempre hacer los análisis antes de la obtención de la notificación sanitaria para poder tener todos los requisitos generales que me pide la norma y lo que ARSA me va a revisar. ¿Ok? Bueno, hay otra consulta que nos menciona sobre para la declaración del like. De igual manera, eso está contemplado en la INE 374. Igual podemos profundizarlo en el curso como tal. Si endulza un producto con alulosa, se declara como edulcorante no calórico, como azúcar sí con semáforo. Bueno, depende mucho de la ficha técnica. Tendría que analizarlo en primer lugar para establecer si se declara como edulcorante o tal vez como azúcar como tal. Tendría que revisar la ficha técnica. ¿Ok? A productos semielaborados me refiero a, por ejemplo, pastas para elaborar helados o bases en polvo. Mm, Esto va a referirse mucho a la composición como tal del producto y ver lo que normalmente se hace es ver si está sujeto a la obtención o no de la notificación sanitaria, esto con una ficha técnica y con el diagrama de flujo especificado, y con eso enviar la información al ARCE y eso ellos nos determinan si el producto está sujeto o no a la obtención de la notificación sanitaria, y si es que está sujeto, tendríamos que cumplir con lo que la norma nos dice. Les mencionaba, la INE 374.2 nos abarcaba a qué tipo de productos sí aplica la colocación o la no colocación de la tabla nutricional. Si, dependiendo de todo ello, se hace un análisis y se verifica o no, si se coloca o no la tabla nutricional. Bueno, espero el curso haya sido de sumamente interesante, sobre todo que ustedes pueden observar, hay mucha información, hay algunas normas, de igual manera no es que varíen tanto, pero sí sería importante conocerla, si tal vez tenemos algún mercado como tal, a donde nosotros querramos apuntar, sí sería importante conocerlo.
Bueno, igual manera les invito, como les había mencionado, si requieren información, aquí están los contactos como tal, porque el curso se lo va a desarrollar del 28 al 30 de enero, en el cual vamos a aprender a diseñar correctamente las etiquetas y cumplir con las normativas regulatorias, no solo de aquí del Ecuador, para el cálculo de semáforos, también normas de etiquetado de México, por ejemplo, para el cálculo de los famosos octógonos, asimismo de la FDA, que estoy obligado a declarar, igual la manera en otras normas de Centroamérica. Y también vamos a ver lo que es lo de la EFSA, de ya de la Unión Europea. Vamos a poder observar todo ello, ¿sí? Ahí les adjunto los medios de contacto. Igual si requieren el certificado de la capacitación del día de hoy, tiene un costo nada más de $5 y allí están los medios de contacto para que ustedes puedan solicitarlo. Asimismo están en el grupo de WhatsApp para que puedan solicitar su certificado. ¿Ok? Y bueno, tenemos otras preguntas más. Bueno, el costo del curso ya voy a solicitar tal vez que les envíen el arte como tal para que puedan contemplarlo. ¿Sí? Vamos con una pregunta más. Si un producto contiene edulcorante, no tiene que realizar semáforo nutricional. ¿Qué norma podría aplicar en una esencia de vainilla? Ya. Si un producto contiene edulcorante, si no agrego algún tipo de grasa y algún tipo de sal o algún tipo de azúcar al producto como tal y solo utilizo edulcorantes, estaría exento de la declaración del semáforo, pero sí estaría aplicando el reglamento técnico ecuatoriano, el 022, que tengo que declarar de manera obligatoria. Este producto contiene edulcorante no calórico en la parte frontal y en la parte inferior del panel principal de la etiqueta. ¿Ok? ¿Qué norma podría aplicar en una esencia de vainilla? Y si tendríamos que buscarla y ver si es que no hay una nacional, como les mencioné, y nos hacia una norma internacional, ¿ok? O basarnos en algún ente regulador de alta vigilancia que les había mencionado, INVIMA, de Colombia, ARSA, DIGESA, eh, la FDA o la EFSA, ¿ok? Y bueno, esto sería de mi parte. Les agradezco mucho la conexión. No se olviden, nosotros igual podemos asesorarles en cualquier tema de tanto notificaciones sanitarias, implementación de buenas prácticas de manufactura, implementación de cualquier normativa de inocuidad, incluso normativas superiores para que puedan contemplar. Un gusto, de igual manera, por las preguntas, ha sido muy activa, de igual manera, tienen muchas dudas. Igual, si tienen algo adicional, algún producto como tal que requieran sacarlo y tal vez ya tengan los análisis, no sé, me invento, quieran ya diseñar su etiqueta, en el curso podemos hacerlo sin ningún problema. Espero el curso eh, les haya servido mucho y que tengan una excelente noche y igual manera, cualquier cosa, están los grupos de WhatsApp para cualquier consulta adicional. Les agradezco muchísimo.